Entonces vamos a dar lectura al capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 23. Dice así en el nombre del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Este es el capítulo que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy, con la parte del trozo del capítulo, la mitad del capítulo 7. Recordemos un poquito, ¿cierto?, de que tuvimos varios domingos en el capítulo 6, donde estuvimos viendo el domingo pasado, el último párrafo que vimos fue cuando Jesús anduvo sobre el mar, ¿ya? Y recordamos ahí este milagro que hizo el Señor de andar sobre el mar. Y nos detuvimos en varios detalles, como que los discípulos estaban solos, pero Jesús nunca apartó su vista de ellos, sino que a pesar de la distancia a la que él estaba con sus ojos puestos sobre sus discípulos, y cuando los vio en dificultades, corrió en su ayuda. Nos detuvimos a analizar varios detalles ahí de cómo el Señor con con estas señales les mostraba a sus discípulos quién era Él, el yo soy. ¿Se acuerdan que cuando Él estuvo caminando sobre el agua, ellos tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma y Él les respondió, yo soy? ¿Ya? Esta palabra yo soy, que significaba, o que podía ser un paralelismo para que ellos entendieran
ese mismo yo soy que estuvo con el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, ese mismo yo soy es el que ocupaba Jesús, queriendo decir el Dios encarnado está aquí. Amén. Entonces, hoy día partimos con este capítulo 7. ¿Ya? Voy a compartirle aquí un poquito la pantalla. Hoy día partimos con este capítulo 7 y aquí vamos a poner compartir. Ahí está. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito sobre la tradición o la transgresión. ¿Ya? Lo que acabamos de leer nosotros en este párrafo del capítulo 7 habla mucho sobre la tradición judía, que es necesario que nosotros nos detengamos un ratito ahí y podamos comprenderla, ¿ya? Porque hay cosas bastante interesantes e importantes ahí que necesitamos analizar. Entonces el objetivo es ser alertados de las devastadoras consecuencias que produce el aferrarse a las tradiciones de los hombres, ¿ya? Vamos a ver y vamos a hablar un poquito sobre un término que a ver, no sé si usted lo ha escuchado, pero el legalismo. ¿Qué es el legalismo? ¿Ya? Hay un versículo para memorizar, hemos estado dejando un poquito eso, pero se lo recuerdo nuevamente, Marcos 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ya, este es el versículo que vamos a estar con la ayuda del Señor memorizando esta semana. Entonces partimos. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ya recordemos que Jesús había cruzado el mar. ¿Se acuerdan que se subió a la barca, hubo una tempestad y llegó al otro lado en Genezaret? Y cuando escucharon los fariseos y los escribas que Jesús estaba ahí, ellos acudieron ahí a encontrar a Jesús, ¿ya? Y dice que algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas de Jerusalén al ver a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas o con manos no lavadas? Ellos viajaron, y mire, imagínense que ellos viajaron desde Jerusalén hasta allá, hasta Genezaret, solo para ir a observar algún defecto o algo que sacarle en cara a Jesús. Ellos no andaban viajando porque querían escuchar el mensaje de Jesús, porque les interesaba estar con el maestro, sino que ellos solamente andaban buscando algún pretexto para poder acusarle, ¿ya? Y aquí dice que ellos llegaron y cuando vieron a los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, les condenaron. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto de comer pan con manos inmundas, ellos no se están refiriendo a un tema de higiene, ¿ya? No significa que los discípulos estaban con sus manos llenas de tierra o con suciedad y que estaban comiendo con esas manos así, sino que cuando el fariseo, el escriba, se refiere a manos inmundas, se refiere a un tema ceremonial. Por eso Marcos lo explica un poquito acá en el versículo 3 al 5 y dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lava las manos, no comen. ¿Ya? Pero vuelvo, repito, no es por un tema de higiene solamente, sino que era una tradición que venía desde la antigüedad, de cuando el Señor instauró la ley y les dio a ellos preceptos de higiene. Pero dentro de los preceptos de higiene estaba que ellos tenían que lavarse las manos en agua corriente, o sea, en agua que esté en movimiento, no en agua estancada.
Pero ellos habían llevado a un extremo este mandato de Dios y le habían agregado más cosas. Le habían agregado más ceremonias, le habían agregado más requerimientos, y tenían que lavarse muchas veces, dice, las manos para poder quedar limpios, pero no de la suciedad, vuelvo a repetir, no de la suciedad de la tierra o de algún germen, sino que era un acto ceremonial para limpiarse del pecado, ¿ya? Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Ellos se cuidaban mucho de todas las cosas que tocaban que no sean inmundas. Si ellos ocupaban un jarro, una taza, no podían llegar y tomar cualquier taza, sino que ellos se tenían que preocupar de que esa taza no haya sido tocada por nadie inmundo, y como no sabían quién podía haberla tocado, entonces se hacía este procedimiento de lavarla muchas veces, tratando así de purificar estos elementos, ¿ya? Entonces no es que los discípulos estén comiendo con manos llenas de tierra y faltos de higiene, sino que los discípulos no estaban haciendo este ritual o esta tradición de lavarse y lavarse y lavarse las manos como un acto ceremonial, ¿ya? Y esto es lo que ellos observan, y usted puede darse cuenta ahí el corazón de estos fariseos, el fijarse en ese pequeño detalle para poder encontrar algo de qué acusar o algo con qué incomodar al Señor. ¿Ya? Entonces, Marco nos relata aquí un poquito cómo era esto. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, si nosotros leemos aquí y ponemos atención en esto, ellos no están diciendo por qué ellos no andan conforme a la ley, por qué tus discípulos no andan conforme a la palabra de Dios, o por qué tus discípulos no andan conforme a la ley que Dios nos dejó, sino que ellos dicen claramente, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Ya? Entonces ellos tenían muy apegado a estas tradiciones que no estaban en la ley de Dios, que no era un mandato de Dios, sino que Dios había hecho un mandato de limpieza, pero ellos lo habían modificado y le habían agregado muchas otras cosas. Le habían agregado un simbolismo y le habían agregado muchos requerimientos a esto que Dios había establecido. Ahora recordemos que todo lo que Dios estableció en su ley era para mostrar a Cristo. Entonces, ¿cuál era la finalidad de Dios de mostrar que el hombre debería purificarse? Era que él pudiera entender que no podía ser limpio del pecado, sino que necesitaba limpiarse para presentarse a Dios. ¿Ya? Pero los judíos, los fariseos en este caso, y toda la clase religiosa de la época, le habían puesto más carga al pueblo, poniendo estas tradiciones y estos escritos que no estaban en la palabra de Dios, sino que ellos los tenían aparte, ¿ya? Los judíos, si bien es cierto, siguen el Torá o la Torá, que era el libro sagrado para ellos, además de eso habían escritos de los ancianos, ya de los rabinos, y estos escritos eran muchas veces tan importantes que incluso llegaban a sobreponerse a la palabra de Dios. Por eso, más adelantito vamos a ver que esto va en aumento y le dice, invalidando así la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí Jesús empieza, solamente él está escuchando el reclamo que están haciendo los fariseos. ¿Ya? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Esa es la pregunta que ellos le hacen. Respondiendo Jesús, mire, y aquí viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces nosotros podemos ver a través de los evangelios cómo el Señor hablaba con las personas, con las multitudes y con sus discípulos,
y cómo hablaba con los fariseos, cómo se dirigía a ellos, ¿ya? Porque aquí la respuesta que le da es fuerte. Jesús le dice, hipócritas. Así de directo fue el Señor Jesucristo. Estaba frente a ellos y los vio, escuchó lo que ellos le dijeron, y Jesús le responde de esta manera y le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, le dice, y le recuerda la profecía que había sobre ellos. Y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces Jesús primero se enfrenta a este grupo de religiosos y les dice hipócritas. ¿Qué cosa es un hipócrita? Es alguien que aparenta ser algo que no es, alguien que dice ser algo, pero que en el fondo no es. Alguien que simula, alguien que muestra una doble cara. Eso es un hipócrita. Alguien que si uno lo ve de frente tiene una forma de ser, pero en lo escondido, en lo oculto, tiene otra forma de ser. Y eso es hipocresía. Y Jesús los encara y le dice, son ustedes unos hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les responde de esta manera tan fuerte? ¿Por qué Jesús les dice esto? Le dice porque bien tenía razón Isaías cuando escribió, cuando profetizó sobre ustedes, que había y llegar el momento que este pueblo de labios iba a honrar a Dios, pero que su corazón iba a estar lejos de él. ¿Por qué? Porque habían cambiado la palabra de Dios por doctrinas de mandamientos de hombre. ¿Por qué Jesús le responde de esta manera? ¿Cuáles son estas doctrinas que están enseñando estos fariseos? Recordemos que yo les mencionaba recién de que el Señor Dios Padre, ¿cierto? Cuando estableció su pacto con Israel, dio muchas leyes, entre ellas leyes higiénicas, donde mandaba al pueblo a lavarse para evitar enfermedades, todo este tipo de cosas. Es normal y nosotros hasta el día de hoy sabemos que para comer necesitamos lavarnos las manos, ¿ya? Para evitar enfermedades. Hoy día se nos está enseñando muchas veces y recordando la importancia del lavado de manos. Hoy día yo creo que más que nunca en el mundo hemos andado con las manos más limpias que en todas las otras épocas, porque en donde vamos nos echan alcohol gel, tenemos que refregarnos las manos, nunca antes habíamos tenido las manos tan limpias. Y cuando Dios instauró esto, era para cuidado del pueblo, también como un simbolismo sobre la suciedad del pecado, pero el pueblo o esta clase religiosa había llevado este mandamiento y lo había contaminado con doctrinas de hombres, con prohibiciones, le habían agregado tantos elementos que hacían que sea tan pesada la carga para el pueblo que nadie después podía cumplir tantos requerimientos que los fariseos habían puesto a las leyes de Dios. ¿Ya? Jesús continúa con su alegato, Jesús, y le dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? No es solo que ellos le hayan agregado algún elemento a la ley de Dios, sino que aparte de agregarle un elemento, este elemento que ellos le han agregado finalmente termina haciendo de que el pueblo se aferre más a esa tradición y deje el mandamiento de Dios. Y este es el peligro yo le hablaba recién de esta palabra del legalismo. Este es el peligro que tiene el legalismo, es que nosotros le agreguemos normas y reglas a la palabra de Dios que no están en ella y que llegue el momento en que esas tradiciones y esas reglas y esas normas que nosotros le hemos agregado pasan a tener más importancia que la misma palabra de Dios. Y ese es el peligro del legalismo, porque finalmente termina poniendo cargas sobre las personas que son imposibles de llevar
y las personas terminan dejando el mandamiento de Dios y aferrándose a la tradición. Y esto es lo que Jesús le está reclamando y le dice, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también, Jesús seguía alegando aquí y le decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Si usted se da cuenta, mire, aquí hay una progresión. Dice, primero, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Primero, se enseña algo que no corresponde. Después, dejando el mandamiento de Dios. Después dejamos el mandamiento de Dios. Sigue la progresión. Y bien, invalidáis el mandamiento de Dios. Vemos una progresión, en el sentido de que se partió enseñando algo que no correspondía, que no estaba en la palabra de Dios. Eso que se enseñó llevó a dejar el mandamiento de Dios. Y no solo que dejaron el mandamiento de Dios, sino que terminaron invalidando el mandamiento de Dios. Y esto es lo que produce cuando nosotros le agregamos cosas a la palabra del Señor que no están. Cuando nosotros enseñamos cosas que no están en la palabra del Señor, cosas que son tradiciones nuestras, terminamos enseñando algo que no corresponde, haciendo que la gente se aparte de la verdadera palabra de Dios, y terminamos, por último, invalidando el mandamiento de Dios. Por eso es que es tan peligroso cuando nosotros nos aferramos a doctrinas y a mandamientos que no aparecen en la palabra de Dios. Y pareciera a lo mejor como esto tan lejano aquí en la Escritura, pero está tan presente en nuestra idiosincrasia y en nuestra religión evangélica, que muchas veces hemos llenado de doctrinas y mandamientos que no aparecen en la Escritura, y le hemos puesto y lo hemos nivelado casi a la altura de la palabra del Señor. Incluso podemos llegar a correr el riesgo de lo que dice aquí, llegar a estar por sobre la palabra del Señor, la tradición de mi iglesia, de mi religión, de mi línea que yo sigo, puede llegar a estar sobre la palabra del Señor y invalidando así el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos solo les interesaba guardar su propia tradición. A ellos no les importaba guardar la palabra de Dios. Para ellos ya era más importante su tradición que la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar un poquito sobre esto, porque yo pensaba durante toda esta semana en estos pasajes y me daba cuenta de que efectivamente es muy fácil caer en el legalismo y en poner tradiciones nuestras como denominación incluso por sobre la palabra del Señor, terminando así en ponerlas en un lugar que, primero, no están en la palabra de Dios, segundo, terminan alejándonos de la palabra de Dios y terminan invalidando la palabra de Dios. Entonces, Jesús sigue con su demostración de su argumento y le dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, ¿a quién le está hablando aquí? A los fariseos, ¿cierto? Y le está hablando de sus tradiciones, y está tomando un ejemplo de sus propias tradiciones. Y dice, pero ustedes dicen esto, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Mire, aquí vamos a detener un ratito para explicar esto del corbán. El Señor había establecido a través de Moisés un mandamiento, que era honrar al padre y a la madre. Y decía que el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Cuando Jesús toma este versículo o este párrafo de la Escritura, lo está dirigiendo al ámbito económico. ¿En qué sentido? El hijo, la hija,
tenía el mandamiento de hacerse responsable de su padre o de su madre cuando estos no pudieran valerse por ellos mismos o cuando estos padecieran alguna necesidad. O sea, es un mandato de Dios. Cuando Jesús dice, habla sobre esto y menciona el honra a tu padre y a tu madre, nosotros muchas veces solo hablamos del honrar a tu padre y a tu madre como el no faltarles el respeto, el no hacer nada que los avergüence, el tratarlos bien, pero aquí Jesús lo está llevando a un ámbito económico, ¿ya? O sea que honrar al padre y a la madre también es parte del ámbito económico, en el sentido de que si un papá, si una mamá padece necesidad, ya no puede valerse por sí mismo, o aunque pueda valerse por sí mismo, o aunque no esté padeciendo necesidad, si el hijo tiene los recursos para ayudar a su padre, debe hacerlo. ¿Ya? Esto es un mandamiento de parte de Dios. Y aquí, ¿qué era lo que está reclamando Jesús? Que le dicen, ustedes dicen, este es el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen que si un hombre dice que esto es corbán, ¿ya? Y esta palabrita corbán significaba parte de esta tradición que ellos habían inventado, que era como un escape para no cumplir este mandamiento. ¿Qué decía este escape? Se llamaba corbán a una ofrenda. Entonces, ¿qué era lo que estos hacían? Por eso Jesús les dijo hipócritas, por eso escuche bien acá. Por eso que Jesús estaba tan molesto con ellos y le dice hipócritas, porque ellos habían inventado esta salida como para que no se notara, para no cumplir con este mandamiento. ¿Cómo lo hacían? Ejemplo, si yo tenía a mi papá anciano, mi mamá anciana, mi responsabilidad por mandato de Dios es cuidar de ellos en todo ámbito. Cuidar su salud, cuidar su bienestar y ayudarles económicamente. Esa es la responsabilidad del hijo dada por Dios. ¿Pero qué hacían ellos? Entonces yo tengo a mi papá, a mi mamá anciano y tengo que hacerme cargo de ellos. Y yo tengo el dinero para hacerlo. ¿Sabe qué hacían ellos? Decían, miren, yo tengo este dinero, pero con este dinero yo me voy a comprar una casa, pero esta casa va a ser corbán. ¿Qué significaba corbán? Esta casa que yo me voy a comprar con este dinero es una ofrenda a Dios. Entonces, en realidad yo me voy a comprar mi casa, pero esta casa no es mía, sino que le pertenece a Dios. Es corbán. ¿Ya? Entonces, así, ¿qué hacían ellos? Gastaban ese dinero en lo que ellos querían y se libraban de su responsabilidad de ayudar a su papá y a su mamá. Por eso que ellos le decían después a su papá, le decían, con lo que yo tenía para ayudarte, esto era lo que yo tenía para ayudarte a ti, pero lo ofrendé a Dios. ¿Y sabe qué hacían los fariseos? Y los sacerdotes y todos los del templo se quedaban callados. ¿Por qué? Porque cuando una persona decía que este dinero es corbán, ese dinero ya no le pertenecía a la persona, sino que le pertenecía al templo. Entonces, pero la particularidad que tenía esto es que ellos podían disfrutar de ese dinero durante su tiempo de vida, pero cuando ellos morían, ese dinero tenía que pasar al templo o esa propiedad. Entonces, tomando el mismo ejemplo, yo le decía a mi papá, yo te iba a cuidar, yo te iba a proteger, yo te iba a suplir tus necesidades, pero la plata que yo tenía para eso, la gasté en una casa que la ofrendé a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo vivía toda mi vida en esa casa nueva, pero cuando yo moría, esa casa pasaba a propiedad del templo. Y el templo vendía esas propiedades y se quedaba con el dinero. Entonces, así, el hijo se libraba de cumplir con la responsabilidad de cuidar a su papá, diciendo que había ofrendado esto a Dios. Se libraba a esta persona de hacer ese trabajo, y por otro lado, los del templo les convenía porque ellos ganaban esa propiedad. Por eso Jesús estaba molesto con ellos y le dice, ustedes son unos hipócritas, porque con sus mandamientos de hombre que Dios jamás ha enviado, han invalidado el mandato de Dios,
habían invalidado la palabra de Dios con su tradición. Por eso ellos habían inventado todos estos subterfugios legales, religiosos, para, entre comillas, parecer que eran buenas personas. Oh, mira, él ofrendó esto a Dios, pero en realidad no lo estaba haciendo para ofrendar a Dios, sino que lo estaba haciendo para librarse de la responsabilidad de cuidar a su papá y a su mamá. No sé si me entendieron, me di a entender. Pero esta era la finalidad del corbán, de decir, esto es corbán, esto es una ofrenda. Por eso Jesús estaba tan molesto con ellos y les decía esto, que eran hipócritas, porque que aparentando ser buenos religiosos, aparentando hacer estas tradiciones tan pomposas, lo único que estaban haciendo era invalidar lo que Dios había dicho, que era responsabilidad del hijo, cuidar del padre y de su madre. Ahora, si nosotros lo llevamos a nuestra vida personal, para los hijos que estamos presentes acá, el mandamiento del Señor no ha cambiado. Nosotros como hijos tenemos que tener claro que es responsabilidad de nosotros los hijos ayudar a nuestros padres si está en nuestras manos hacerlo. Si usted está trabajando, si usted tiene los recursos y su padre está padeciendo necesidad y usted no hace nada por ayudar a su papá, a su mamá, entonces usted se está convirtiendo, al igual que estos fariseos, en unos hipócritas, que se disfrazan de religiosos, que van a la iglesia, pero que no les interesa cumplir con el mandamiento de Dios de honrar al padre y a la madre. Ahora, si mi papá y mi mamá no tienen necesidad, están bien de salud, existen otro tipo de necesidades, como las necesidades afectivas. Hay veces que el hijo se acuerda del papá solo para el día del papá, que se acuerda de la mamá solo para el día de la mamá o para el cumpleaños. Y no hay ninguna otra fecha en la que usted llama y se preocupa de entregar afecto. Ahora, el Señor aquí nos dice, honra a tu padre y a tu madre si es que ellos fueron buenos contigo. Él dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, muchas veces nosotros, si nuestros padres no fueron buenos, es fácil decir, no me interesa, yo me desligo de ellos porque ellos nunca fueron buenos padres. Pero si somos hijos de Dios, la bendición no es para el padre, la bendición aquí es para los hijos. Si nosotros cumplimos con este mandato, la bendición no es para el papá ni la mamá, la bendición es para el hijo. Si usted hijo, si usted hija, cumple con el mandato del Señor de honrar a su papá y a su mamá, la bendición de Dios va a ser sobre usted. Entonces, no seamos hipócritas como los fariseos y los escribas, que buscando ahí un subterfugio, evitaban el cumplir con este mandamiento y lo disfrazaban de religiosidad. Por eso el Señor estaba tan molesto y le dice, ustedes invalidan la palabra de Dios haciendo esto. Y esto lo han transmitido de generación en generación. Y Jesús le dice, y muchas cosas semejantes a estas hacen ustedes. O sea, no era solamente esto fue un ejemplo que él tomó, pero ellos tenían muchas más de estas cosas disfrazadas de religiosidad, pero que en realidad invalidaban la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué cuidado debemos tener nosotros de disfrazar nuestra religiosidad, o sea, de disfrazar nuestras verdaderas acciones, lo que sentimos, con mantos de religiosidad? Aparentar ser buenos cristianos, pero en realidad por dentro invalidando el mandamiento de Dios. Desde el verso 14 al 16 viene la transgresión. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Recordemos que Jesús está hablando aquí con los fariseos, con los escribas, pero había más gente alrededor. Ahora Jesús se da vuelta, podríamos decir, y se pone a hablar con la multitud que estaba ahí. Y les dice a la multitud, oídme todos y entended.
No hay nada fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice que nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar. Recordemos que ¿cuál fue el reclamo que hicieron los escribas? Es que los discípulos no se lavaban las manos. Y según ellos, al no lavarse las manos, por ejemplo, si yo saludé a una persona que era inmunda para ellos, a un gentil, yo lo saludé y después con ese pan, con esa mano con la que yo saludé a esta persona, yo tomo un pedazo de pan y me lo como, para ellos el pecado de esa persona que yo saludé estaba entrando en mí porque yo no me había lavado las manos. ¿Me entiendes? Esa era la lógica que ellos tenían de contaminarse. Si yo pasaba por la calle y pasaba a tocar no sé, una manilla o una baranda, y resulta que en esa baranda alguien había tocado y esa persona era inmunda, entonces yo al comer me estaba haciendo partícipe de ese pecado. Ese era su razonamiento. Y Jesús les habla y les dice a la multitud que esto no es así, que nada que nosotros entremos a nuestro cuerpo nos va a contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús acá? No está diciendo que uno pueda ponerse lo que quiera en el cuerpo, porque algunos dicen, entonces uno puede tomar, uno puede fumar, uno puede ponerse drogas, porque nada de lo que entra contamina. ¿Ya? No es ese el sentido que da Jesús a este párrafo. Recordemos el contexto de lo que Jesús está hablando. Le está diciendo a estos escribas que ellos pensaban que si tocaban a una persona quedaban inmundos, o que si comían un alimento prohibido, esto era inmundo, ceremonialmente inmundo. Jesús le está diciendo que no, que esto no es así, que el verdadero problema no está en lo que la gente come, sino que el verdadero problema está en el interior de la persona. Cuando se alejó de la multitud, de esta multitud, recordemos que Jesús siempre habla a tres grupos. Les habla a la multitud, le habla a los que están cerca o a los que salen con él, como los discípulos. Usted se da cuenta que siempre en estos evangelios que hemos estado leyendo nosotros encontramos los que están afuera y los que están adentro, los que están en la multitud y los del grupo pequeño. ¿Ya? Entonces siempre hay tres grupos a los que el Señor le habla. Uno es a los fariseos y a los escribas, a los religiosos. Dos, a las multitudes. Y tres, a los que están cerca, a los discípulos, a los cercanos, a los que son llamados, a los hijos de Dios. Entonces Jesús terminó de hablar con la multitud y ahora entra al grupo secreto, al grupo íntimo, podríamos decir, y ahí están sus discípulos. ¿Ya? Y sus discípulos le preguntaron a Jesús sobre lo que él había dicho, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, le dice, sino en el vientre, y sale a la letrina. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo Jesús? Mira, el problema no está en lo que tú comes, el problema no está en lo que tú digieres, porque eso no llega a tu corazón, eso no llega a tu alma, eso lo único que hace es entrar en tu cuerpo, digerirlo y luego sale a la letrina o al baño. Pero no toca en el corazón. Eso es lo que le está tratando de decir Jesús a los discípulos. Lo que tú comes no entra en tu corazón. Y esto era tan importante porque los judíos tenían un tremendo listado de cosas que podían y que no podían comer. Animales que no podían comer, comidas que no podían comer. Había un tremendo listado de cosas que ellos consideraban que estaban inmundas y que no podían ser comidas por un judío. Pero Jesús en este párrafo está cambiando esa parte y le está diciendo, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos.
Entonces esto es algo muy importante para los judíos que se convirtieron. Jesús le está diciendo, miren, si ustedes están en Cristo, si ustedes están en este nuevo camino, no importa lo que ustedes coman, porque lo que importa no es que ustedes van a comer algo y les va a contaminar el corazón. Hay algo que es mucho más importante, porque ustedes lo que coman va a salir por la letrina, va a ir a los desechos. Pero les decía que lo que del hombre sale, eso contamina. ¿Y qué es lo que del hombre sale? ¿Qué es lo que sale del hombre? Y aquí Jesús sigue ahondando. Recordemos que aquí le está hablando no a los que estaban lejos, no a las multitudes, le está hablando a sus discípulos. Le dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús aquí? Miren, los fariseos se preocupan tanto de la tradición, de cuidarse el lavado de manos, de cuidarse de no tocar a un enfermo, de no tocar esto, de no tocar lo otro, de limpiar los vasos, de limpiar los paños, de limpiarlo todo para no contaminarse, y no se dan cuenta que lo que ellos tienen contaminado es el corazón. Porque desde el corazón, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, etc. Entonces, lo mismo es para nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros ponemos tanta atención en las tradiciones, en los reglamentos, en las normas, en lo que nosotros tradicionalmente conocemos como religión, y le ponemos sumo cuidado al cumplir con todas esas normas, pero muchas veces nos descuidamos de lo que verdaderamente es importante, que es el cuidado de nuestro corazón. ¿Qué sacamos, hermano? De cumplir con todas las tradiciones evangélicas, con cumplir con todas las tradiciones que tenemos como iglesia. Si lo único que estamos haciendo con esas tradiciones es disfrazar nuestro corazón y que dentro de nuestro corazón existan todas estas cosas. ¿Servirá de algo? ¿Servirá de algo cumplir con todas las normas y exigencias evangélicas? Si en nuestro corazón está lleno de malos pensamientos, de adulterio, de fornicación, de homicidio, de hurto, de avaricia, de maldad, de lascivia, de envidia, de soberbia, de insensatez. Y a eso es lo que está apuntando Jesús. Le está diciendo, los fariseos se preocupan tanto de que ustedes no se hayan lavado las manos y no se dan cuenta de que dentro de ellos está esto. ¿Por qué? Porque ellos, ¿por qué andaban buscando a Jesús? La escritura es clara y dice, porque ellos querían matarle. Eso era lo que había en su corazón. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, hermano, que aunque pareciera tan lejano, muchas veces podemos estar envueltos también en esto, en poner tanta atención en lo externo, en poner tanta atención en cumplir con las tradiciones evangélicas y disfrazarlas y ponerlas, incluso algunas que ni siquiera tienen sustento bíblico, ponerlas en una tarima, y que si alguien no cumple con esta norma, si alguien no cumple con esto que nosotros tenemos como norma, como tradición en nuestra iglesia, si él no cumple, él no es un hijo de Dios. Y muchas veces esas tradiciones ni siquiera están sostenidas en la palabra del Señor. Pero
nos descuidamos de lo que realmente importa, que es que del corazón del hombre salen todas estas cosas. ¿Qué será más importante? ¿Cuidar la tradición o preocuparnos de que nuestro corazón haya sido transformado por el Señor? Porque todas estas cosas están en el corazón del hombre. Todas estas cosas están en el corazón del hombre. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, ser transformados. Por eso es que necesitamos un nuevo nacimiento. Por eso es que necesitamos ser nacidos de nuevo, para que estas cosas que aparecen y que están naturalmente en el corazón del hombre, porque el hombre somos una raza caída en la cual habitan todas estas cosas que están aquí. A lo mejor usted dice, no, yo no soy homicida, pero le han dado ganas de matar a alguien a veces cuando usted eh, escucha la noticia que alguien hizo algo tan terrible y uno dijera, ¡ay, cómo me gustaría encontrármelo! ¿No aparecen esos deseos muchas veces en nuestro corazón? ¿No hay engaño? ¿No hay avaricia? ¿No hay envidia? ¿No hay soberbia? ¿No salen malas palabras de repente, maledicencia? ¿Malos pensamientos? ¿Quién puede decir que está libre de malos pensamientos? Por lo tanto, estas cosas que aparecen aquí, este listado, es un listado que está en el corazón del hombre. Por eso que necesitamos ser transformados, por eso que necesitamos nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo tiene que ser genuino, porque si no, lo vamos a disfrazar con tradiciones de hombre. Lo vamos a disfrazar cumpliendo las normas de la iglesia, pareciendo ser buenos cristianos como los fariseos y los escribas, que aparentaba ser buenos religiosos. Pero Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas. Que no nos transformemos nosotros, hermanos, en hipócritas, poniéndole atención y poniéndole tanto énfasis a normas y tradiciones que son finalmente tradiciones de hombre, descuidando lo que realmente importa, que es nuestro corazón, el nuevo nacimiento. No saco nada, hermanos, de cumplir todas las normas evangélicas si no he sido transformado de nuevo, si no he sido nacido de nuevo, si no he sido regenerado. Entonces, que el Señor nos bendiga. Es muy importante este tema, hermano, porque lamentablemente el día de hoy nuestras iglesias están llenas de tradiciones y están llenas de mandamientos que no aparecen en la Escritura. Y muchas veces peleamos, discutimos por cosas que ni siquiera tienen sustento bíblico, por cosas que ni siquiera tienen un sustento bíblico. Pero como mis ancianos, porque aquí Jesús lo que le reclama es que estas tradiciones eran de los ancianos, ellos las habían traspasado de generación en generación, pero no estaban en la palabra de Dios. Y a veces nosotros defendemos igual tradiciones y decimos, no, es que siempre se ha hecho así en la iglesia. La pregunta es, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? No importa si siempre se ha hecho así. La pregunta correcta es, ¿tiene sustento bíblico esta tradición? Si tiene sustento bíblico, sigamos adelante con ella. Pero ¿y si no tiene sustento bíblico? ¿Qué va a ser más importante? ¿La palabra de Dios o la tradición de los hombres? Y es ahí donde muchas veces chocamos en discusiones. Porque algunos dicen, no, hay que hacer, por eso es que hay tantas divisiones. Porque algunos dicen, no, es que el evangelio es de esta manera y se sirve a Dios de esta manera y tenemos que hacerlo así. Y otros dicen, no, es que esto tiene que hacerse así. Y hay iglesias que defienden su doctrina y hay otras que defienden y chocan entre sí. Y resulta que ninguna de las dos está sustentada en la palabra de Dios. Entonces yo, más que invitarlos, hermanos,
a defender una doctrina de iglesia, yo le invito a que nosotros defendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo que yo creo, lo que yo exijo, lo que yo pienso, ¿está aquí o es tradición de hombre? Porque si no está aquí, entonces tengo que estar dispuesto a dejarlo. O por último, a no criticar al que no haga lo que yo hago. Si yo tengo una tradición que yo considero que es buena y que no le hace mal a nadie, la practico, pero no se la puedo imponer a otro si es que no aparece aquí en la palabra del Señor. Entonces, si alguien no comparte lo que yo comparto porque es una tradición mía, yo no debería molestarme, porque lo que realmente importa es lo que aparece en la Escritura, es lo que aparece en la palabra del Señor. Entonces, cuidado con el legalismo, cuidado con enjuiciar a otros porque no hacen las cosas que nosotros hacemos. Primero, fijémonos que nuestro corazón esté libre de todas estas cosas que aparecen aquí. Fijémonos que nuestro corazón haya sido transformado. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones y que podamos nosotros aprender más del Señor. La única forma de romper con el legalismo, la única forma de romper con estas tradiciones que invalidan la palabra del Señor es aprender más de la palabra del Señor. Porque así no seremos confundidos y no estaremos tampoco juzgando a otro sin tener los argumentos necesarios y la base bíblica que se necesita para poder hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones y nos ayude el Señor, hermano, no a defender nuestras posturas sin tener certeza de que lo que nosotros seguimos, creemos y defendemos tiene un sustento bíblico.